Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Al futuro sí hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia 1978-1990. 29. Al filo del caos. La ofensiva contra las instituciones por parte de los narcotraficantes se convirtió en el catalizador de una crisis de legitimidad y desconfianza en el régimen político colombiano, heredada del deshielo del modelo del Frente Nacional. En medio del asedio del narcotráfico a las instituciones y a la sociedad colombiana, con la política de paz de Barco, el país entraba en un nuevo ciclo de negociaciones. Los anteriores intentos de paz habían sucumbido en la ambigüedad de las agendas de conversaciones y la continuidad de la violencia, tanto de las partes como de saboteadores. Muy a pesar de las treguas pactadas, titubeos y vacíos programáticos de parte de las guerrillas para asumir las negociaciones políticas, pues para algunos eran una estrategia para ganar visibilidad política y acumular fuerzas. También enfrentaron un frágil consenso por parte de las élites civiles y militares, por lo general distantes a una salida negociada. Los vientos de la convivencia pacífica entre la Unión Soviética y Estados Unidos y las negociaciones de paz en Centroamérica hicieron que la agenda de paz volviera a adquirir vuelo. La 9ª conferencia del M-19 produjo una nueva consigna, abro comillas, paz para la nación, tregua a las Fuerzas Armadas y guerra a la oligarquía, cierro comillas. Y en esa línea se produjo el secuestro del entonces líder conservador y director del diario El Siglo, Álvaro Gómez Hurtado, en mayo de 1988. Gómez encarnaba desde décadas atrás a la derecha, al establecimiento reaccionario, y cargó toda su vida el estigma de ser el hijo de Laureano Gómez, así como el de haber dado en su juventud el discurso en contra de las repúblicas independientes. Sin embargo, el secuestro terminó siendo una oportunidad para el diálogo y para pensar en la posibilidad de la paz. Abro comillas. Para lograr la liberación, se acordó una primera reunión en Panamá, a la que asistieron Monseñor Darío Castrillón, los senadores Rodrigo Marín y Álvaro Leiva, el jefe de redacción del Siglo Juan Gabriel Uribe y algunos miembros del M-19. A su regreso, los dirigentes conservadores, el representante de la Iglesia y el periodista emitieron un comunicado el 11 de julio, expresando que había un ambiente de buena voluntad y prometieron dar más adelante una noticia más precisa. El 14 de julio, en Ciudad de Panamá, hubo una segunda reunión a la que asistieron representantes de la Iglesia, gremios económicos, el Partido Social Conservador, la Unión Patriótica y otros movimientos políticos. En esta se concretó que la liberación de Gómez se realizaría entre el 15 y el 29 de julio. Efectivamente fue liberado el 20 de julio de 1988 a las 8 de la noche, cierro comillas. Tomado del texto, estuvo 53 días en manos de la guerrilla de El Tiempo.
En enero de 1989, Carlos Pizarro se reunió con el consejero presidencial de paz, Rafael Pardo, con miras a establecer unas nuevas negociaciones de paz. Aunque se intentó acercar a las demás guerrillas agrupadas en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar CGSB, se trató de una negociación en solitario. De ahí que Antonio Navarro haya escogido como título para el segundo volumen de la Biblioteca de la Paz: La paz es una decisión política. Según Navarro, este paso obedeció a 5 razones. Primero, el impacto de la toma del palacio en la imagen del M-19. Había que reconectarse con el país a través de una estrategia de paz. Segundo, la conciencia sobre la inviabilidad de la lucha armada. Tercero, la dirección del M-19 había tomado conciencia del resultado negativo de la violencia en la construcción de un polo progresista y la movilización social. Cuarto, el impacto de la tercera ola de democratización en América Latina. Y quinto, el cambio en la orientación de la URSS, la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas en Europa Oriental. Las conversaciones se daban al borde de la violencia narcotraficante y paramilitar. Mientras estaba en curso el genocidio contra la Unión Patriótica, muchos periodistas y personalidades habían tenido que salir al exilio. Pero el pico de esta violencia había sido el asesinato de Galán. Aunque años atrás había liderado al nuevo liberalismo, Galán regresó al Partido Liberal en 1987 bajo 2 condiciones: realizar una consulta popular que definiera al candidato del partido para las elecciones de 1990 y emprender una reforma constitucional. Sin embargo, esta última fue envenenada en su discusión en la Cámara de Representantes por los parlamentarios liberales aliados de Escobar, quienes intentaron aprovechar la iniciativa, que entre otras incluía garantías para la participación electoral de los comandantes del M-19, para añadir un artículo prohibiendo la extradición. En medio del chantaje armado de Escobar, quien telefónicamente le comunicó a la bancada liberal que de no aprobar la reforma iba a volar con una bomba el lugar donde se encontraban reunidos los liberales y los emisarios del gobierno, el grueso de parlamentarios liberales optó por no ceder y hundir la reforma. Cerrada la posibilidad de un cambio desde arriba y más controlado, la muerte de Galán activó el segundo proceso que explica el desenlace del 91, el papel protagónico del constituyente primario. El asesinato del candidato liberal desató un profundo dolor en la sociedad colombiana que se convirtió en indignación con la Marcha del Silencio titulada Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa. Una movilización social que buscó emular la marcha homónima convocada por Jorge Eliezer Gaitán meses antes de su muerte en febrero de 1948. La movilización sacó a la calle a más de 15.000 jóvenes de universidades públicas y privadas de Bogotá y fue el germen de un movimiento estudiantil y profesoral que terminó agrupando a organizaciones como Todos Podemos Salvar a Colombia y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. La marcha estudiantil gozó de gran legitimidad, así lo consignaron varios relatos sobre este hecho en la prensa y en otros medios de comunicación. Abro comillas. La marcha del silencio, sin piedra ni violencia alguna, llamó la atención de los grandes medios de comunicación del país. La revista Semana relata que medio centenar de directores, editores y jefes de redacción de medios de comunicación estaban reunidos en el Club de Ejecutivos en la carrera 7ª con calle 26 en Bogotá, cuando la marcha estudiantil pasó por el frente del edificio y fue vista por uno de los asistentes, quien le avisó al resto sobre la dimensión y orden de la movilización. Cuenta la revista que Enrique Santos Castillo, editor de El Tiempo, dijo al resto de periodistas: «Al fin, estos muchachitos hacen algo distinto de tirar piedra. Hay que darles una mano». El comunicado de la marcha, firmado por representantes de 11 universidades, recibió amplio despliegue en los medios de comunicación. Cierro comillas.
Tomado del texto Una asamblea que transformó el país, de Navarro Wolf. Los estudiantes mantuvieron la movilización y la iniciativa política durante el segundo semestre de 1989. En la coyuntura electoral de 1990, mientras parecía que el país se hacía invivible por las múltiples violencias que padecía, el movimiento propuso introducir una papeleta adicional para apoyar la convocatoria a una asamblea constituyente en las elecciones al Congreso, asambleas y consejos municipales de marzo, que se conoció como la séptima papeleta. Aunque el número de papeletas no fue contado, según sus protagonistas alcanzó los 2 millones. Para las elecciones presidenciales de mayo se facultó a la registraduría para realizar un conteo de estas boletas electorales. Ante el bloqueo de las reformas desde arriba, esta iniciativa contribuyó a instalar la narrativa central de que para solucionar los grandes problemas del país, el camino era cambiar la Constitución. Muy en línea con lo que pasaba internacionalmente, los estudiantes pensaron, soñaron e imaginaron que para desactivar la violencia que tenía a Colombia al filo del caos, no se necesitaba caer en el abismo de salidas autoritarias o de fuerza, sino que se requería ampliar la comunidad política y modernizar la democracia. Se creía que actualizar un andamiaje institucional estancado en el pasado iba a permitir sacar al país de la desesperanza en la que estaba sumergido. En gran medida, esta fue una de las conclusiones centrales de la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987. Esta, además de construir una tipología de las violencias de la época, exhortó la necesidad de desplegar una serie de reformas que alimentaban aquellas violencias, entre las que se contaban la reforma agraria, la política de derechos humanos y, sobre todo, la necesidad de ampliar la democracia como camino para desactivar la violencia insurgente. El 9 de marzo de 1990, el Estado colombiano y el M-19 firmaron el acuerdo de paz que condujo al fin de esa guerrilla como movimiento armado y su ingreso a la política legal como Alianza Democrática M-19-AD-M-19. Posteriormente, el 1 de marzo de 1991, se firmó la paz con el EPL, que se constituyó como el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Días antes, el 25 de enero de ese mismo año, lo había hecho el Partido Revolucionario de Trabajadores PRT, y el 31 de mayo lo hizo el movimiento Quintín Lame. Así se cerraba, aunque de manera incompleta y parcial, un ciclo de insurgencia. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.